This meeting is being recorded. Dios y Padre Celestial, una vez más estamos en esta noche, Señor, buscando de tu presencia, dándote gracias, Señor, por lo que estamos ahorita y por lo que se van a conectar, Señor. Te ruego que dirija a Esteban, Señor, porque él es el que nos trae la palabra tuya, Señor. Esa palabra, Señor, que no es para que la escuchemos, sino para que hagamos tu voluntad. Y te doy gracias por todo lo que nos enseñe en esta palabra, Señor. A ti sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza por todos los siglos. Amén. Amén. Sí, bueno, hemos estado leyendo el libro de Crónicas y para hacer un pequeño resumen por los que no se han conectado últimamente, el libro de Crónicas es un libro que está escrito después del exilio. Vamos a ver, recordemos que el pueblo de Israel obtiene la tierra prometida, logra conquistar la tierra prometida, llega al punto más de mayor bonanza en el reino de Israel cuando David logra ser rey. Después de ese momento empieza a meterse mucho en la idolatría, empieza a meterse mucho otros dioses, empiezan a meterse otros pueblos y el esplendor de Israel empieza a bajar hasta el punto que con los profetas Jeremías e Isaías empiezan a profetizar que el pueblo de Israel va a perder la tierra prometida. Y efectivamente, la pierden la tierra prometida. La gente de Babilonia invade Israel, se lleva al pueblo de Israel y lo saca de la tierra prometida. Que esa era la manera que Israel invadía. Israel no llegaba y destruía las ciudades, sino sacaba al pueblo y les trataba de enseñar su cultura y su manera de vivir. De ahí tenemos libros como el libro de Daniel, que es el libro donde podemos ver más claramente que empiezan a tratar de enseñarles la teología, la cultura, las comidas al pueblo de Israel y también otros libros que podemos ver en la Biblia, que es durante el exilio. Después del exilio, que duró 70 años, el pueblo de Israel vuelve a Jerusalén, primero porque, bueno, Babilonia pierde el dominio que tenía por los persas invaden Babilonia y entonces el pueblo de Israel empieza a pertenecer al reino de Persia. Y después podemos ver cómo Esdras, así como Nehemías, le piden permiso al jefe del persa y les dan permiso para volver a Jerusalén a reconstruir la ciudad. Entonces, el momento del exilio es muy importante porque ese momento en el que el pueblo sale de Jerusalén empieza a permearse de mucha cultura de Babilonia. Y eso lo podemos ver claramente en la Biblia. Entonces, el libro de Crónicas está escrito en el preciso momento donde están entrando a Babilonia, perdón, están entrando de vuelta a la tierra prometida y empiezan a ver que, ok, sí, Nehemías reconstruyó las murallas, pero la ciudad está media feíta. Esdras reconstruyó el templo, pero no es el templo que yo me acuerdo de Jerusalén, el templo que construyó Salomón. Entonces ven como que llegaron a la tierra prometida, pero todavía no está el cumplimiento de la promesa. Entonces el escritor de Crónicas escribe con la idea de traer esperanza al pueblo de Israel. Decirles, ok, todo esto es lo que Dios nos ha prometido y esto va a llegar, no se preocupen, va a llegar. Entonces vuelve a contar la historia que podemos ver desde el Génesis, vuelve a contar la historia de lo que era el pueblo de Israel, ¿verdad? Y la promesa que tiene el pueblo de Israel. Y toca un tema muy interesante, que es tal vez el tema más importante que se desglosa o que sale de la teología o la cosmología que el pueblo de Israel tiene sobre las cosas importantes por haberse permeado de la cultura babilónica.
Entonces, en el libro de Crónicas, el estudio de hoy se llama ¿Contra quién batallamos? Y Babilonia tenía un concepto muy diferente de lo que era el enemigo o lo que era Satanás, de lo que Israel tenía. Y eso es una de las cosas que Babilonia nos dejó, y digo que nos dejó porque inclusive es mucho más claro en el Nuevo Testamento el concepto que el pueblo de Israel tenía sobre el enemigo, sobre Satanás, ¿verdad? Y entonces vemos que hay cierta evolución en el concepto de Satanás y durante la Biblia, cuando uno empieza a ubicar los libros, no de acuerdo al orden que está en la Biblia, sino de acuerdo al orden en el que fue escrito, que es muy interesante. Aunque Génesis es el primer libro que está en la Biblia, no fue el primero que se escribió. Parece ser que de los primeros libros que se escribieron en la Biblia fue el libro de Job. No quiere decir que la historia de Job sucede antes que Génesis, no, obviamente. La historia de Adán y Eva es la primera historia de lo que pasó con el ser humano en la Biblia. Pero el libro propiamente fue escrito antes que lo que se escribió Génesis, ¿verdad? Y entonces podemos ver un cambio, una evolución de lo que es el personaje o de lo que hacía el enemigo con respecto a la evolución en el tiempo del concepto bíblico, ¿verdad? Y la figura de Satanás empieza a cambiar en lo que es la Biblia del Antiguo Testamento y al punto de que en el cristianismo tenemos un personaje mucho más profundo, mucho más estudiado y una imagen mucho más clara de lo que hace el enemigo. Esto es lo que se llama revelación progresiva. No quiere decir que lo que está escrito antes está mal y lo que está escrito ahora está bien. No, el concepto es, Dios no podía darle toda la revelación a Adán y a Eva, porque estaban empezando a conocer, estaban empezando a tener esa relación con Dios. Entonces Dios le cuenta a Adán y a Eva una parte de la historia. Y conforme la humanidad va creciendo y ahora sale Abraham, por ejemplo, entonces Dios le cuenta una parte más amplia de la historia. Y después llega hasta José, una historia más amplia. Después a David, a Salomón, una historia más clara. Y entonces empieza a una revelación progresiva, cada vez a explicarnos más. Obviamente, Adán y Eva no habían pasado con todos los problemas que pasaron David, por ejemplo, o no habían conocido a Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, Adán y Eva, o inclusive David, no puede entender el concepto de la cruz porque Jesús no había pasado, no había sucedido, ¿verdad? Y así propiamente la revelación va creciendo y la revelación va progresiva. Y los estudiosos de este tema dicen que inclusive en este momento también la revelación va creciendo porque vamos conociendo diferentes etapas y vamos conociendo diferentes maneras de relacionarnos con Dios. Y no es que antes estaba mal, es que ahora tenemos más información, un panorama mucho más amplio de lo que es la palabra de Dios. Por ejemplo, en las iglesias en 1980 se hablaba de la salvación y que Cristo vino aquí a salvarnos. Entonces, es un concepto muy escapista. Estoy esperando morirme para irme para el cielo. Y yo como cristiano lo que quiero es preservarme, no jalarme ninguna torta porque cuando me muera me voy para el cielo. Y esa era como la cosmología. Es un evangelio de la salvación. Ahora, cuando ya empiezan a entrar otras tendencias humanistas, ya vemos el cristianismo no como un asunto escapista, sino un asunto de propósito. ¿Para qué estoy yo aquí en este mundo? Estoy aquí en este mundo no para morirme y para irme para el cielo. No, yo estoy en este mundo para transformar este mundo. Entonces, empezamos a ver, a raíz de ese pensamiento, empezamos a ver el Evangelio y vemos que Jesús nunca dijo, yo vengo a salvarlos y que espérense que ya me muero. No, Jesús dijo, el reino de los cielos está cerca.
el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está aquí. Entonces, es el concepto del evangelio del reino, donde ya ahora no estamos aquí para morirnos, sino para el cielo. Estamos aquí para traer el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Y cómo hacemos eso? Transformando y cambiando esta sociedad, transformando y cambiando lo que tenemos que ver aquí. Entonces, eso se llama la revelación progresiva. Y el personaje Satanás lo vemos como él va creciendo y va evolucionando con respecto al tiempo, ¿verdad? Antes del exilio, en el Antiguo Testamento, en Génesis, en Job, Satanás es como un ente que está en el cielo y que tiene cierta relación con Dios, pero allá en el cielo. Como que es el acusador o el fiscal en esa corte celestial. Y su función principal es acusar a la humanidad ante Dios. Como les dije, de los primeros libros que se escribieron fue el libro de Job. Entonces en Job vemos ese personaje de esa forma. Caro, si quieres leernos ahí Job 1 del 6 al 7. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces ese personaje como rector, como acusador, como que está viendo hacia la tierra y después sube a donde Dios y ve, barbaridad lo que están haciendo esa gente. Mire, es que ve. Y entonces empieza a acusar en esa orden celestial, pero poca relación tiene Satanás directamente con el ser humano. Entonces, el que tenía relación entre el ser humano y las huestes celestiales era propiamente Dios. Entonces, vemos casos, por ejemplo, donde el faraón, dice el libro de Éxodo, el faraón, su corazón fue puesto como una roca, dice, o ¿cómo es? El corazón fue exactamente endurecido por Dios y no dejó al pueblo de Israel salir. ¿Por qué? Porque el único que tenía relación a nivel celestial con el hombre era Dios directamente. Y si algo espiritual endureció el corazón de Faraón, tenía que ser Dios. No puede ser otra cosa, ¿verdad? Y a la luz del Nuevo Testamento, esa historia como que no nos era muy lógica. ¿Por qué Dios endurece el corazón del faraón y después lo castiga o lo regaña inclusive le manda a matar los hijos primogénitos, ¿verdad? Entonces vemos como el personaje de Satanás empieza a cambiar en la historia y eso es lo que queremos que hablar. Después del exilio de Babilonia, el pueblo de Israel tuvo mucha relación con diferentes religiones, con diferentes culturas, y eso modificó lo que el pueblo de Israel entendía y aprendía de muchos temas, inclusive de Satanás. Durante ese lapso que estuvo relacionado con otros pueblos, que al principio había sido un pueblo muy, muy cerrado, donde solo ellos conocían, se conocían y solo ellos conversaban de estos temas, el pueblo se abre a otras posibilidades y empieza a evolucionar en su línea de pensamiento. Como siempre, Dios toma todas las cosas para bien y ese proceso de exilio también Dios lo utilizó para ampliarle la visión al pueblo de Israel y ser un pueblo mucho más abierto a otros conceptos que vemos aquí. Por ejemplo, este caso lo vimos la semana pasada, de dos pasajes muy parecidos, que vemos algo diferente entre un pasaje y el otro. Entonces, don Álvaro, si quieren, 2 Samuel 24, el 1 al 3. Está bien. 2 Samuel 24, 1 al 3. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba,
y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añade Jehová tu Dios al pueblo, 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Entonces, la semana pasada le hice esta misma pregunta a don Álvaro. Don Álvaro, ¿quién instigó a David para que hiciese un censo? No me vas a reprobar ahora, Jehová. Muy bien, ya aprendió. Entonces, según Samuel, que está escrito antes del exilio, Dios, Jehová, le pidió a David que hiciera un censo y después Dios le reclama a David que hiciera un censo. Entonces uno dice, ¿pero qué es este Dios tan bipolar? Primero le pide que haga un censo y después lo regaña que haga un censo. Entonces dice uno, aquí hay algo que no me parece. Esta misma historia, el escritor de Crónicas la vuelve a tomar, pero ya desde una óptica diferente, ya desde una óptica de una cosmología, o sea, de una visión de mundo diferente, más parecida a la que tenemos en los evangelios. Entonces, Carlos, si quieres leernos ahí, Primera Crónicas 21, del 1 al 3. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? ¿Qué será para pecado a Israel? Efectivamente, David se jala una torta por hacer ese censo y llegó una plaga ahí porque David estaba contando más bien en cuántas personas tenía para salir a la guerra en lugar de contar con Dios, que era lo único que él necesitaba saber para salir a la guerra. Pero la pregunta muy clara aquí, Caro, ¿quién fue el que incitó a Israel a hacer un censo según Crónicas? Satanás. Exactamente. ¿Por qué? Porque Satanás en este momento tiene una relación directa con el ser humano. Antes solo era una relación celestial. Satanás le hablaba directamente a Dios. O por lo menos esa es la visión que tenía el escritor de Samuel versus el escritor de Crónicas. ¿Ok? Entonces, esos cambios nos empieza a ver cómo es esa revelación progresiva que podemos ver en la palabra de Dios. Que no es que Samuel está mal, es que Samuel tiene una visión de mundo diferente a la que tiene Crónicas o inclusive a la que tiene más adelante Mateo y Lucas, ¿verdad? Que ya es una visión diferente a lo que tiene Dios, porque a lo que tiene la gente con respecto a Dios. Porque recuerden que todo pasaje bíblico tenemos que analizarlo de acuerdo al contexto histórico, al contexto físico, al contexto social en el que fue escrito. ¿Qué quiere decir eso? Que el pasaje significa lo que el escritor entendió que significa. Aunque es una palabra revelada por Dios, mucho de su cosmología, de su cultura, queda metida en el pasaje. Entonces tenemos que entender el contexto histórico, por ejemplo, para entender cuál era la visión que tenía la gente de Satanás y cuál es la visión que tenía de Dios, para entender por qué está escrito de esa forma. Y no agarrar el contexto, olvidarnos del contexto y agarrar el versículo y traerlo directamente a nuestra sociedad. Porque muchas veces se hace mucho daño y se crea un mal concepto de Dios porque la cultura del versículo no fue tomada en cuenta a la hora de traerlo a nuestra actualidad. Un buen estudio hermenéutico se llama, que es el estudio de la palabra de Dios. Un buen estudio hermenéutico, lo primero que hace es entender el contexto. Después de entender el contexto es qué es el principio que está ahí revelado y después cómo atraigo yo ese principio a mi vida. Ese es un buen estudio de lo que hace uno con un versículo. Pero, sí, esa perrita ladra duro. Pero no podemos traernos un versículo así como viene a nuestra realidad, porque, por ejemplo,
las mujeres no pueden usar pantalones, las mujeres no pueden predicar, los tatuajes son pecado y un montón de cosas que se trajeron de la Biblia simplemente porque no se toma en cuenta el contexto histórico con el que fue escrito cada uno de los versículos. Y al final de cuentas el que queda mal es Dios, porque Dios es machista, porque Dios está perdido en el tiempo, porque ya eso es una enseñanza vieja y ya ahora las cosas son diferentes, ya la Biblia no se aplica. ¿Por qué? Porque se les olvida traernos y estudiar el contexto. ¿Ok? Entonces, en el Nuevo Testamento y en los evangelios y las epístolas, Satanás adquiere un personaje, un papel más importante, más prominente y se identifica propiamente como el diablo. ¿Okay? Eso es muy importante porque para entender la victoria que tuvimos con la muerte de Cristo en la cruz, tenemos que entender contra qué estábamos peleando, qué era lo que estaba trayendo a o qué era lo que estaba haciendo Satanás. ¿Okay? Entonces, empezamos primero con el origen de Satanás. Es interesante porque igual la Biblia no es un libro de texto y no podemos entender la Biblia como un libro de texto. No es que la Biblia dice, Satanás, 2 puntos, un personaje, taca, 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 taca. ¿Dónde podemos verlo? Tal, no, la Biblia es un libro de historias, de relatos que nos explican la relación que Dios tiene con nosotros. Y en esos relatos es que nosotros podemos sacar los principios, los personajes y entender un poco de dónde viene el asunto. Todo con la idea de que Dios nos va revelando de acuerdo a lo que Él quiere revelarnos. Tengo un amigo muy cercano que siempre tenemos este tipo de discusiones y yo le digo, bueno, pues perfectamente cuando Jesús venga puede venir con un tercer evangelio y abrirnos un montón de conceptos que en este momento no conocemos de lo que va a ser el reino de los cielos. Entonces que Jesús en la segunda venida llega y nos diga, el reino de los cielos es como una heladería que uno puede escoger un montón de helados y uno dice, eso es bíblico. Y es bíblico porque Jesús lo dijo, ¿verdad? En su segunda venida. ¿Por qué? Porque es la revelación progresiva y que cada vez va contándonos más historias. Por cierto, el reino de los cielos no es como una heladería. El origen de Satanás podemos verlo en Ezequiel, porque ahí es donde empieza a comentar Ezequiel un concepto y un personaje que cuando lo leemos en la totalidad de la Biblia podemos ver eso, ¿verdad? Porque el origen de Satanás uno no diría, lo lógico es que esté escrito en Génesis. Y en Génesis yo me voy al principio y no empecé a hablar de Adán y Eva. Pero antes de Adán y Eva había un ser de luz que se llamaba Luzbel, que después fue caído. Entonces, eso lo podemos ver ahí en Ezequiel. Es bastante largo el pasaje, entonces van a ser 3 pantallas. Entonces, claro, si quieres lo puedes leer ahí, Ezequiel 28. Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina, rojiza, pedidoto, verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundancia comercio, tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor.
Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaban por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Lo que está comentando aquí es un ángel de luz que es caído, que se llamaba Luzbel, que era el encargado de toda la parte de la adoración y alabanza. Era muy bonito, tenía muchos lujos y estaba ahí en el monte de Dios. Se llenó de orgullo porque creía que todo el mundo lo volvía a ver a él por bonito y es el ángel caído, ¿verdad? Y después empieza a andar en el Edén y ahí es donde empezamos a verlo ya en relacionarse con Dios. Entonces, ese es el origen de Satanás como tal, ¿verdad? Y como ese origen empezamos a ver varias características que son importantes verlas, que las vemos ya en el Nuevo Testamento de lo que es y lo que hacía el diablo. Entonces, la primera característica es que es el adversario y el tentador. Esto es muy importante porque el Nuevo Testamento empezamos a ver que Satanás empieza a ser contrario a los planes de Dios. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, era simplemente un visor que estaba señalando las cosas que estaban actuando mal. Entonces, por ejemplo, Job, Dios le dice, viste mi siervo Job, qué bueno que es. Y entonces Satanás le dice, sí, es muy bueno porque usted le ha dado un montón de cosas, pero ve a ver las cosas, si le quita todo lo bueno que le ha dado, a ver si lo sigue adorando. Entonces es un ente como fiscalizador. Está ahí como tratando de ver cómo hace para que sacarle a la luz el verdadero Job y que Dios no sea engañado, por así decirlo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento vemos que es un adversario, es algo diferente. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y Satanás quiere que ese plan no se ejecute, ¿verdad? Entonces, el primer pasaje donde vemos ese adversario y tentador es propiamente cuando Jesús está en el desierto, que trata de hacerlo caer en la tentación para que Jesús no llegue a cumplir su propósito, que era que fuera inmolado como el Cordero Perfecto. Kenita, si quieres puedes leer ahí Mateo 4, el 1 al 4. Ok, ya voy. Luego, es que se me perdieron los anteojos. Allá. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y ese es un ejemplo del pasaje, ¿verdad? Después hay otras dos tentaciones adicionales, pero la estructura de la tentación de Jesús es esa. Dios habló sobre quién era Jesús. Hay como 3 pasajes antes, está Jesús en el río con Juan el Bautista, es bautizado, se abre el cielo, baja una palomita y la voz de Dios dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Jesús sale del bautizo directo para el desierto y en el desierto Satanás le dice, si usted fuera el Hijo de Dios, le diría a estas piedras que se convierten en pan. Entonces uno dice, pero acaba de decirlo, ¿por qué está usted cuestionando lo que ya Dios dijo? Entonces estamos dándonos cuenta que es el adversario. Dios dice, Jesús es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, y Satanás dice, pues si fuera el Hijo, haga esto para tentarlo, para que pecara y no se convirtiera en el Cordero de Dios inmolado. ¿Ok? ¿Y cómo Jesús vence las tentaciones? No, las Escrituras dicen tal y tal cosa, en los 3 casos, ¿verdad? Siempre la palabra de Dios para hablar en contra de la tentación que Satanás mandó. El otro característica es que es el padre de la mentira. Jesús describe a Satanás una y otra vez
como el padre de la mentira, y en el Evangelio de Juan se ve muy claro ahí eso. Don Álvaro, si nos lee ahí Juan 8:44. Ahí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto es una característica muy importante, porque lo que hace Satanás estratégicamente y siempre es mentir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, llega y le dice a Eva, ¿es cierto que no pueden comer de ninguno de los árboles que están en el jardín? Entonces Eva le dice, no, 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 eso es mentira. Lo que me dijo es que no coma de un árbol, de todos los demás puedo comer. Ah, es que no quiere que usted come ese árbol porque si come se hace igual que Dios. Pasajes anteriores vemos que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces ya somos nosotros imagen y semejanza de Dios, ya nos parecemos a Dios. Entonces, Satanás no cuestiona la parte de que somos a imagen y semejanza de Dios, sino le dice a Eva, es que si ustedes comen eso, van a parecerse a Dios. Ya somos parecidos a Dios, no tenemos que comer de un árbol para parecernos a Dios. Pero en esa mentira, Eva cae, peca, y de ahí toda la humanidad, somos una naturaleza caída. ¿Por qué? Porque esa mentira nos la creímos. Y eso es lo que hace Satanás. Nos miente. Si no estamos bien agarrados de la palabra de Dios, podemos malinterpretar lo que está ahí escrito y al final de cuentas, caemos en la tentación y pecamos, ¿verdad? Decían las abuelitas, no sabe, es más malo el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Quiere decir que Satanás es muy, muy antiguo y sabe por dónde vamos a caer. Entonces tenemos que mantenernos firmes en conocer la palabra de Dios y no caer en las mentiras del diablo. Muy importante, esta característica es el príncipe de este mundo. Y sigue siendo el príncipe de este mundo, es de las peores cosas, ¿verdad? En varias ocasiones Jesús se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Y esto nos da una connotación muy importante. Caro, si quieres leernos ahí Juan 12, 30 y 31. Entonces Jesús les dijo, la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Ese pasaje es interesantísimo. Resulta que se abre el cielo, Dios vuelve a hablar sobre Jesús y muchos no le creyeron, muchos creyeron que era una tormenta, un trueno, y Jesús dijo, mire, esa voz que ustedes escucharon fue para beneficio mío, pero Satanás va a agarrar esa voz, va a engañarlos a ustedes y ustedes van a decir, no, no, es que era un trueno, pero tranquilos, ha llegado el momento que el que gobierna este mundo se ha expulsado. El tema que pasó fue, Dios hizo a Adán y a Eva. Bueno, primero hizo la creación, después en la creación puso a Adán y a Eva y le dijo, ustedes mandan aquí, ustedes son los administradores de todo esto y los dejo a ustedes a cargo. Adán y Eva agarraron y le dieron la autoridad no a Dios, sino al enemigo, a Satanás. Y entonces Satanás agarró eso y entonces la naturaleza fue transformada y cambiada. ¿Por qué? Porque ya ahora el que estaba por encima de Adán y Eva no era Dios, sino Satanás. Y Satanás tiene autoridad, o sea, tuvo autoridad en Génesis y tiene autoridad hasta el día de hoy. Él es el que gobierna este mundo. Ya no es esa visión del Antiguo Testamento que Satanás estaba ya en los huestes celestiales, sino Jesús hace vernos bien claro que Satanás está aquí y gobierna aquí. Entonces vemos casos, muchos casos en el Evangelio, donde Jesús expulsa a un demonio de una persona. Eso es algo totalmente nuevo testamental, o sea, en el Nuevo Testamento. Porque antes eso no se veía, no estaba dentro de la cosmología
del pueblo de Israel, aunque Satanás siempre ha sido Satanás y Dios siempre ha sido Dios y la gente siempre ha sido la gente, ¿verdad? Pero ese concepto de expulsar al diablo de una persona es totalmente cuando Jesús vino y trajo esa revelación al mundo. ¿Por qué? Porque Satanás gobierna este mundo y como gobierna este mundo se apodera de cosas que no le pertenecen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es saber quién es nuestro Señor y a quién es el que le traemos nosotros la autoridad y a quién le damos nosotros la autoridad sobre nuestra vida, ¿verdad? Porque Satanás tiene cierto poder y cierta autoridad en el mundo, aunque su derrota está asegurada. Y yo creo que eso es de las cosas más importantes, tener siempre bien claro eso. Cuando vemos películas como El Exorcista o cuando vemos películas de ese tipo, la gente como que le tiene miedillo a Satanás, ¿verdad? Y uno se da cuenta que efectivamente Satanás tiene poder, pero ya está vencido. Y eso es lo que tenemos que tener más claro, que él ya está vencido y que sigue mintiendo, sigue aparentando como que él tiene autoridad cuando él ya no tiene autoridad, ¿verdad? Es engañador y acusador. La Biblia describe a Satanás como un engañador. Es el padre de la mentira, pero también el que busca engañarnos. Y como acusador de los creyentes. Eso es muy importante. Satanás no tiene ningún trabajo que hacer con alguien que no cree. Satanás no tiene ningún trabajo que hacer con alguien que ya lo tiene tomado, con alguien que hace lo que el diablo quiere hacer. Satanás va a trabajar más fuertemente con los creyentes, con el pueblo de Dios y va a tentar al pueblo de Dios. Y entre una persona tenga más influencia en el reino, cuando una persona esté más en lugar de eminencia, es donde Satanás va a ser más afectado. Vean el daño que le hace una persona que está en un lugar de liderazgo y que se jala una torta y peca, cómo llega y el pueblo llega y dice, es que todo su ministerio era una mentira, todo lo que él hizo era una mentira. Y entonces, al final de cuentas, ven, otro más, otro cristiano que cae. ¿Por qué? Porque son una sarta de mentirosos. No, es que Satanás está buscando a esas personas para hacerlos caer y acusar y engañar. ¿Okay? Entonces, en Apocalipsis 20:10 vemos bien claro ese tema. Caro, si quieres leernos ahí Apocalipsis, perdón, 12:10. Este gran dragón, la serpiente antigua llamado Diablo Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Entonces, acusa, engaña y está en contra de el pueblo de Israel, pueblo de Dios, ¿verdad? Está en contra de que nosotros hagamos nuestro propósito. Y sobre eso están sus engaños y sobre eso están sus acusaciones, ¿ok? Pero como les decía, algo que está asegurado es la derrota y el juicio final, ¿verdad? Aunque Satanás tiene cierta influencia en el mundo actual, la Biblia nos dice que ya él está vencido y que ya nosotros tenemos, gracias al poder de Cristo en la cruz, autoridad en contra de Satanás. Porque aunque el Apocalipsis habla de la victoria final, también desde ya tenemos asegurada esa victoria que ya Cristo hizo en la cruz. Don Álvaro, si quieren nos sale Apocalipsis 20:10. Ahora sí es 20:10. Apocalipsis 20:10. Después el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Hemos hecho varios estudios sobre Apocalipsis y es un tema que se las trae, ¿verdad? Todas estas imágenes de Apocalipsis y todo. Pero lo que podemos entender es que Apocalipsis está explicando o describiendo cómo es la victoria final
de Dios y el vencimiento final de la serpiente antigua o de Satanás. Eso no quiere decir que ahora nosotros no tengamos autoridad sobre Satanás. Con Cristo en la cruz ya nosotros tenemos autoridad. Lo que pasa es que nosotros tenemos autoridad sobre lo que el reino de los cielos ha traído como influencia, pero Satanás sigue siendo el rey, el príncipe de esta tierra, porque esa autoridad no se la ha quitado Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que vemos que Satanás todavía tiene influencia sobre este mundo y sobre las personas en este mundo, y nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, podemos reclamarle a Dios, reclamarle a Satanás lo que él no tiene autoridad sobre las cosas, y podemos ir restaurando hasta el momento de Génesis lo que Dios había hecho y lo que Dios había diseñado para su creación. ¿Okay? Lo que tenemos que tener bien claro es esta pregunta: ¿qué es lo que hace el enemigo? Porque cuando empezamos a tener la idea de el pecado, ¿verdad? Que es otro tema totalmente diferente o ha ido cambiando con respecto a la revelación progresiva que Dios nos va haciendo, en el Nuevo Testamento el pecado es algo completamente diferente a lo que es en el Antiguo Testamento. Pero cuando empezamos a hablar sobre el pecado, ¡pum!, nos acercamos directamente a Satanás. Pero a mí siempre me gusta este pasaje de Santiago porque nos habla muy claro sobre qué es el pecado y cómo es que el ser humano cae en el pecado. Kenita, si quieres léenos ahí Santiago 1 del 12 al 18. Kenita le pasó lo de Caro, se durmió. Caro, si quieres leer ahí Santiago 12. Aquí estoy. Bueno, dale. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me ha tentado. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Este pasaje me encanta, y cuando uno está estudiando el ser humano como ser humano, Santiago es uno de los libros una de las epístolas que uno debería de leer, porque hace un estudio muy bueno sobre el ser humano y cómo el ser humano camina hacia la tentación y hacia el pecado. Si vemos este pasaje de Santiago, vemos primero que nada, y creo que lo más importante, todo lo bueno proviene de Dios. Nada malo puede salir de Dios. Es un concepto totalmente diferente a lo que veíamos antes del exilio, cuando Dios podía mandar cosas buenas y mandaba cosas malas. No, la revelación que tenemos ahora en los evangelios es que Dios solo puede mandar cosas buenas. ¿De dónde vienen las cosas malas? ¿De dónde viene la tentación? Aquí Santiago nos dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Entonces la tentación viene de nuestra propia carne, de nuestras emociones, de nuestras experiencias, de nuestras falencias, de las cosas que no hemos logrado resolver. De ahí vienen las tentaciones. Y si las tentaciones nosotros las agarramos y las metemos en nuestro corazón, al final
eso nace los actos pecaminosos y el pecado. Entonces el pecado tampoco viene del enemigo. Satanás no tiene nada que ver con el pecado. El pecado viene de nosotros mismos. Entonces, no nos dejemos engañar. Todas las cosas vienen de parte de Dios y si usted se mantiene firme, va a lograr su propósito en el tiempo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Estar pegados al Espíritu Santo, estar pegados a Dios para que su propio cuerpo no lo seduzca hacia el pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? El enemigo es el engañador, el mentiroso. Y lo que nos va a hacer siempre es mostrarnos a un Dios que no es. ¿Qué es lo que hizo el enemigo con Eva? Mostró a Eva un Dios egoísta, un Dios engañador, un Dios que no le gusta contar la totalidad de la historia porque tiene rabo que la imagen. Y entonces le dijo, no. Es que lo que Dios no les dijo es que si ustedes comen de ese árbol, van a ser igual que Él. Y Dios no quiere que ustedes sean iguales que Él. Porque Dios es un Dios supremo y no quiere que nadie se acerque a Él. Y Dios dice, vea, yo ustedes los creé casi a imagen, casi a la misma estatura mía. Dice la palabra de Dios que fuiste creado casi a la estatura de Elohim, por encima de ángeles y por encima de huestes celestiales. Así fuimos creados nosotros como hombres. Y Satanás sabe eso, pero nos hace a nosotros creer, o a Eva le hizo creer que no, que Dios no quería que usted comiera ese árbol de conocimiento del bien y el mal porque se iba a parecer a él, cuando no era eso lo que Dios le preocupaba a la hora de que el ser humano comiera del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y hasta el día de hoy, al día de hoy podemos decir que un montón de gente que llega y dice, no, es que Dios es ta. Y uno dice, la palabra de Dios no me cuenta ese Dios egoísta, mentiroso, que se acomoda a las circunstancias. No, ese es Satanás que sigue hablándole a la gente y sigue mostrando un Dios que no es. Esa es la labor de Satanás. Y nosotros tenemos que estar pegados a la palabra de Dios para no caer en esa tentación. Que al final de cuentas lo que le pasó a Eva fue que Eva dijo, qué barbaridad Dios, no puede ser posible. Cayó en la tentación y empezó con su propio cuerpo, con sus propias emociones, a decir y hacer más grande la historia. ¡Qué barbaridad Dios! Es que Dios es egoísta. Voy a decirle a Adán que es mentira todo este cuentico de la creación. No, nos vamos a comer y no nos vamos a morir, estoy segura. Y fue y le dijo eso a Adán. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Mandó el dardo de que Dios no es lo que él dice que es. Eva lo creyó, lo atesoró en su corazón y al final terminó con el acto del pecado que nos trajo a esta creación caída. Entonces, como conclusión, podemos entender que el enemigo tendrá tanto poder sobre nosotros como nosotros queramos darle. Nuestra labor es dejar que el Espíritu Santo actúe sobre nuestra vida y aprenderlo a conocer, a escucharlo y a obedecerlo. Y aquí quería hablarles un poquito de mi testimonio con respecto a ese tema. Cuando uno empieza a tener una relación cercana con Dios y empieza a dejarse guiar por Dios y empiezan a sucederle cosas diferentes a las que uno está acostumbrado a hacer. Entonces, por ejemplo, está uno orando y Dios le dice, vea, me gustaría que haga tal y tal cosa. Muchas veces son unas loqueras raras que Dios lo pone a hacer a uno y uno, obedientemente las hace y después Dios se manifiesta de manera sobrenatural. Pero Satanás, que estaba en ese mismo lugar cuando Dios empezó a decirme un montón de cosas, escucha y empieza él también a decirme, es que usted debería hacer tal y tal y tal cosa. Y yo dije, qué raro. Porque si no, y empezó a decirme un montón de cosas y yo dije, vea, ese no es el Dios que yo he aprendido a escuchar. Ese no es el Dios que yo veo en la Biblia. Ese que me está hablando ya no es Dios. Y ya es Satanás mostrándose como algo que no es. Y aquí es donde uno tiene que tener los ojos bien abiertos, porque Satanás es un buen engañador, es un buen mentiroso.
y sabe cómo engañarlo a uno y cómo mentirle a uno y qué palabras decir para que uno se vaya de pollo. ¿Qué es lo que tiene que uno estar pegado? Es al Espíritu Santo, conocerlo, aprender cómo Dios le habla a uno para entender cuando no es Dios el que le está hablando. Si le está hablando de su pecado, si le está hablando lo está tratando de llenar de culpa, si le está buscando que usted actúe bajo su propios malos deseos, es Dios el que le está hablando, es Satanás el que le está hablando. Y muchas veces la gente cae porque empiezan en un camino con Dios, empiezan a acercarse a Dios y empiezan a perder esa relación con Dios y se les olvida cómo Dios habla, se les olvida qué es lo que Dios dice. Entonces hay que aprender a escucharlo, a conocerlo y a obedecerlo. Y al final de cuentas, tener una verdadera relación con Él. La mejor manera de alejarse del enemigo es tener una verdadera relación con el Espíritu Santo y tener esa relación donde yo sé quién me está hablando, yo sé cómo me habla y del tipo de cosas que me dice. ¿Por qué? Porque hablo con él seguido y estoy con él hablando de cosas que los dos nos interesan. Aquí les tengo ese pasaje en Efesios. Me gustó esta versión porque es un poco diferente. La versión que yo conozco es en la Nueva Traducción Viviente, que dice, no contristéis el espíritu. Pero esa palabra es como difícil porque uno no como que la usa muy coloquialmente. Entonces aquí el pasaje dice, no hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Agrademos al Espíritu Santo, invitémoslo en nuestra vida, hagámoslo crecer en nuestro corazón y esa es la garantía de que nos vamos a mantener firmes en la palabra, que nos vamos a mantener caminando en lo que Dios nos dice y nos da y que nos vamos a mantener siempre de acuerdo a las ordenanzas y la buena guianza de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No poner triste al espíritu, no constrictar el espíritu, sino agradarlo todo lo que hacemos. Y eso es lo que tenía para ustedes esta semana. Yo sé que es un tema complicado, es un tema difícil. Una vez una amiga me decía, es que los cristianos hablan más de Dios, de Satanás que de Dios. Pero yo creo que tenemos que conocer a nuestro enemigo para saber por dónde es que nos va a saltar la libre. No sé si tiene alguna pregunta. Todo muy claro. Listo.